Bien, para los que no lo sepan, Emilio Carrillo es economista, es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Él ha desplegado su vida en muchos ámbitos de actuación. Desde luego, en el ámbito académico, como profesor de la Universidad de Sevilla y profesor visitante de un montón de universidades y además a ambos lados del charco, no se ha circunscrito exclusivamente a nuestro territorio. En esa área de conocimiento relacionado con la administración pública, con la economía, con la hacienda, este señor ha publicado 22 libros. Ha tenido también una proyección pública porque yo, que lo conozco desde que tenía muy poquitos años, no había terminado la carrera, y ha sido un hombre siempre comprometido con su tiempo, comprometido con lo que le pasaba alrededor y comprometido con la gente. Y por eso tiene una biografía, tiene un pasado. Y Emilio pues ha sido vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla, ha sido vicepresidente de la Diputación de Sevilla, ya y ahora, en esta etapa de su vida, pues como técnico que es, como funcionario, es subdirector del área de asistencia técnica municipal de la Diputación de Sevilla. Estuvo a punto de ser presidente del Betis. Son palabras mayores, con lo cual es significativo de qué tipo de persona tenemos aquí. Y después tiene, claro, él también ha desarrollado una amplia investigación en el conocimiento, en el estudio del mundo de la filosofía, del mundo de la espiritualidad, y ahí lleva ya 11 o 12 libros publicados también. Cursos, seminarios, conferencias, artículos, visto en la nota que me han preparado, que tiene publicados 500 artículos en prensa. O sea, actualmente ¿qué hace Emilio? No tiene tiempo. Y hoy tiene tiempo y nosotros la suerte de poder escucharlo esta tarde aquí. Muchas gracias, Emilio. Las fuentes curriculares donde Antonio Aley, profesor del presidente del Betis, me las tiene después que comentar. Porque eso es un secreto de Estado. Muchas gracias por la invitación, Antonio, para compartir este encuentro dentro de las actividades del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, a la que le tengo muchísimo cariño. Para mí no fue sencillo cuando creo que fue en el verano del 2010, tomé la decisión de retirarme de la actividad docente y entre ellas, lógicamente, también de la actividad docente en el Aula de la Experiencia. No fue sencillo esa decisión, no fue sencillo el momento en el que hablé con Antonio para comentarle que no volvería a estas instalaciones a dar clases de economía, pero era lo que en ese momento mi interior me llamaba. No obstante, hay un compromiso, tengo un compromiso con el Aula de la Experiencia, y cuando en el mes de octubre, hace ya por tanto algún tiempo, Antonio Falcón me llamó para invitarme a dar una charla dentro del ciclo de conferencias que entre Semana Santa y Feria usualmente organiza el Aula de la Experiencia en Millares de Almarafe, pues la verdad es que, aunque me hice un poco el duro, pero no le costó demasiado condenar. Y aquí estamos. Y estamos en un momento además donde hablar de economía creo que merece la pena. Precisamente por eso comparto este rato con vosotros y con vosotras para hablar de un asunto y de una temática de la que tengo que reconocer que me cuesta trabajo hablar. Y me cuesta trabajo hablar sobre todo y fundamentalmente porque lo que siento y lo que percibo es cuando se habla de la situación económica, cuando se habla de lo que está ocurriendo, en muchos corazones lo que se genera es desasosiego. Lo que se genera es enfado. Lo que se genera es ira. Y nada más lejos de mi intención que generar enfado, desasosiego o ira. Si mis palabras van a entrar en lo que creo que es el núcleo duro de lo que está ocurriendo, no es para generar ninguna de esas cosas.
sino para que simplemente adquiramos conciencia de lo que está ocurriendo. Y también en paralelo, adquiriendo esa conciencia, que tomemos también conciencia de que tenemos que ir asumiendo desde el interior una visión distinta hacia las cosas. Y que como esa visión distinta no la adquiramos, no la potenciemos, vamos a estar permanentemente a merced de un carrusel que, todo hay que decirlo, cada día va más rápido hacia ningún sitio. Hay que conocer cuáles son las características de esta especie de locura en la que estamos. Hay que conocer por qué está ocurriendo. Pero repito, no para dejarse arrastrar desde la ira por el propio carrusel, sino para tomar conciencia, adquirir una nueva visión de las cosas e intentar aquello que en su momento nos comentaba Gandhi y tan difícil resulta. Y es que ese mundo que yo quiero lo tengo que hacer realidad en mí. O lo que los foros sociales desde Porto Alegre nos vienen también diciendo con la célebre frase de ojos nuevos para un mundo nuevo. Necesitamos ojos nuevos para un mundo nuevo. Permitirme, por tanto, que lo que comparta sea con ese propósito, con ese objetivo, por denominarlo de algún modo. Muchos de los presentes me habéis escuchado hablar acerca de que no estamos ante una crisis. Estamos ante algo de mucho más calado, ante una auténtica mutación del sistema socioeconómico. Eso es lo que está ocurriendo, una mutación del sistema. Como el tiempo que dispongo no va dirigido a que lo utilice en explicar, en desgranar qué es esa mutación, de dónde viene y a dónde va, y cuál ha sido su desenvolvimiento histórico, a los más interesados al respecto les invito a que entrando en Internet, en cualquier buscador como Google, encuentren, poniendo Emilio Carrillo Blog, entren en lo que fue mi blog, que ya no utilizo y no publica desde diciembre, pero que sigue vivo en la red. En ese blog hay una charla, buscando en el blog, el año 2012, noviembre del año 2012, hay una charla que impartí en Valencia el 17 de noviembre, en el contexto de un encuentro que se llamó Encuentro de Economía Humanizada, donde desgrané con detalle, es algo más de una hora, el proceso de mutación del sistema que lleva a la situación actual. Dicho de una forma muy esquemática, e invito por tanto a acudir a ese vídeo para poder profundizar en ello, yo creo que todos conocemos que el sistema económico actual, que denominamos, por llamarlo de algún modo, capitalismo, tiene su arranque en el siglo XVI. En una primera fase, siglo XVII, siglo XVIII, la actividad fundamental de ese nuevo sistema fue el comercio, el mercantilismo, habida cuenta de que es un sistema donde las cosas no se valoran por su valor de uso, sino que se valoran por su valor de cambio. Es una perversión, pero es así. Las cosas no se valoran por lo que valen per se, sino por lo que en el mercado se le da como valor, el valor de cambio. Decía muy bien Antonio Machado en su poema que no hay que confundir el precio de las cosas con el valor de las cosas. Darle a las cosas el valor de cambio en lugar del valor de uso significa caer en ese error, confundir el precio con el auténtico valor de las cosas. Pero ese es uno de los fundamentos del sistema que conocemos como capitalismo. Ese sistema se basó inicialmente en el comercio y en la figura del comerciante. En el siglo XIX, el sistema vivió una primera mutación y la vivió a través de la revolución industrial. La revolución industrial propició que emergiera un sector que estaba antes, pero que era incipiente, que es la industria. La industria, con la revolución industrial, como indica su nombre, adquirió la hegemonía. No es que el mercantilismo, el comercio desapareciera, ahí seguía, pero sobre todo el sistema se hizo un sistema productivista. Lo importante era producir bienes y servicios, cuanto más mejor, venderlo y obtener ganancias, obtener beneficios. La industria y la empresa se convirtieron en los referentes del sistema. Esto ha venido siendo así durante todo el siglo XX, pero ya ha dejado de ser así. Es la nueva mutación que está viviendo el sistema. Hoy día, el sistema ya no es la prevalencia del sistema, lo que fundamenta al sistema no es ni el mercantilismo-comercio de la primera fase, ni el productivismo-industria de la segunda fase, sino que hoy lo que caracteriza al sistema es la especulación. La especulación.
una especulación global y cortoplacista, donde se consigue beneficio, donde se gana dinero, no es vendiendo, no es produciendo bienes y servicios, es especulando. Por eso precisamente el comercio, el comerciante, la industria, la empresa, que siguen ahí, pero han pasado a una segunda fila. Y el papel protagonista lo ha asumido el sector financiero y la banca, porque son los agentes precisamente dinamizadores de la dinámica, valga la redundancia, especulativa. Y lo que hoy es la fuente del beneficio es la especulación. Una especulación que es global, es decir, abarca todo el planeta, y una especulación que es cortoplacista. Se basa en el hecho de lo que puedo ganar esta tarde no lo dejo para mañana. Y si tengo que quemar las naves, si tengo que matar a la gallina de los huevos de oro, dicho coloquialmente, me da igual, porque lo que pueda ganar hoy no lo dejo para mañana. Este sistema ha perdido la percepción de estrategia. La industria, la empresa, ha tenido siempre una estrategia. Corto plazo, medio plazo, largo plazo, e incluso se renunciaba al beneficio en el corto para incrementar las ganancias en el largo. Pues bien, en la nueva fase del sistema, esto ya no es así. Se gana lo más posible en el momento presente, importando un bledo lo que venga después. Es una ansia enorme de beneficio y de ganancia cortoplacista y, como decía anteriormente, global. Estas mutaciones han tenido muchas más consecuencias. Han tenido como consecuencia, por ejemplo, que en la primera fase, la fase del comercio, esa primera fase de arranque, lo que perseguía el sistema era generar mercado de tipo nacional. Y en esa primera fase hubo una parte del planeta que era la protagonista, que fue Europa. Europa fue la protagonista del nacimiento y de la primera fase de desenvolvimiento del sistema capitalista. Posteriormente, los objetivos del sistema ya no fueron los mercados nacionales, ya se buscaban mercados internacionales. Y de la mano de la revolución industrial, lo había estudiado en el aula de la experiencia, se puso de moda el colonialismo, que era precisamente generar y configurar mercados internacionales. Ahí, de la mano de la revolución industrial, en esa mutación que se vivió en el siglo XIX, el eje territorial tuvo una desviación. Europa siguió teniendo protagonismo, pero se incorporó un nuevo agente, que fue Estados Unidos. Y el eje Estados Unidos-Europa se convirtió en el eje del sistema. Hoy día, con la nueva mutación que ya ha calado, que ya ha fraguado, hemos visto cómo ese eje ha vuelto a cambiar. Europa ya ha desaparecido de la escena. Y hoy día el eje dominante es el eje Estados Unidos-China, el eje del Pacífico, donde ya en estos momentos se acumulan las principales potencias económicas del planeta. Estados Unidos, que todavía es la primera, le queda poco porque dentro de un puñado de años será rebasado por China. China, que ya es la segunda potencia económica del planeta, y Japón, que en estos momentos es la tercera potencia económica del planeta. Todo en el eje del Pacífico. Fijaros que también esta mutación del sistema, estas mutaciones, estas dos grandes transformaciones, también han tenido cambio desde el punto de vista institucional. En la primera fase del capitalismo, donde el comercio era el fenómeno emergente y fundamental, cuando se buscaba la consolidación de mercados nacionales, las instituciones eran predemocráticas. El antiguo régimen, que también había estudiado en vuestro libro de historia y que actualmente en el aula de la experiencia enseña nuestra amiga Concha Redondo. Ese antiguo régimen predemocrático es el que prevalecía. Posteriormente, con la revolución industrial, se pusieron en boga poco a poco las instituciones que hemos denominado democráticas. Hoy día, con la nueva mutación del sistema, con esta especulación global, las instituciones que están emergiendo y que se van a consolidar son instituciones postdemocráticas. Ya no son ni predemocráticas ni democráticas, son postdemocráticas. Y diréis, ¿qué significa eso de postdemocrática? Pues algo muy sencillo. Son instituciones que están muy alejadas del ciudadano y por tanto muy alejadas de la participación ciudadana, del control democrático y de lo que hemos conocido como democracia. Son instituciones supranacionales, donde nadie sabe a ciencia cierta quién toma las decisiones. Se reúne el G20 y se toman decisiones. ¿Qué es el G20 exactamente? ¿Quién establece la agenda de trabajo del G20? ¿Quién hace los informes para el G20? ¿Quién se encarga de ejecutar las decisiones tomadas por el G20? Por el grupo, por ejemplo, de los 20 países mayores del mundo. Hemos visto en Europa, hay que decirlo con claridad, un vaciamiento democrático.
Decisiones que antes se tomaban en los países, voluntariamente las delegamos en la Unión Europea, confiando en que esa delegación, al ponerla en común, iba a servir para hacer una Europa de los ciudadanos y una Europa social. ¿Qué es lo que hemos vivido y qué es lo que estamos conociendo? Todo lo contrario. Es una Europa donde las decisiones son tomadas por gente que no conocemos. El Banco Central Europeo tiene un papel protagonista y el Banco Central Europeo, las personas que están en él, las decisiones que se toman, el por qué se toman, las consideraciones que tienen, se mueven en la oscuridad, se mueven dentro de un ámbito opaco y los ciudadanos no tenemos ninguna información ni ningún control, por supuesto, de todas esas decisiones. Son instituciones que desde la globalización, desde la supranacionalidad, pasan por encima de lo que hasta ahora hemos conocido como los Estados-nación, los Estados democráticos. Dicho buscando símil de arquetipo, a mí me gusta decir que el capitalismo en su primera fase era una especie de roedor, un ratón, no quiero asustar a nadie, un ratón, con las características que un ratón tiene. Posteriormente el capitalismo se convirtió con la revolución industrial en un gran felino, en un león. El león es mucho más fuerte que un ratón, es mucho más agresivo que un ratón. Pero ojo, el león tiene estrategia. Lo hemos visto en los documentales de la Doble. Un león no mata a todas las cebras de golpe. Un león caza las cebras que necesita para la comida que necesita para ese día y para los próximos días. No se le ocurre matar a las 100 cebras a la vez, porque entonces estaría matando la gallina de los huevos de oro. Saciaría su hambre, pero si ha matado a todas las cebras se le pudrirían los cadáveres y no tendría comida para la siguiente semana o para los siguientes meses. El león va dosificando. Hoy mata 3 y dentro de 15 días mata 4. Y así de esa forma desarrolla y desenvuelve su estrategia. Con la mutación que estamos viviendo actualmente con la banca y el sistema financiero y la especulación global y cortoplacista como dominante, a lo que estamos asistiendo es a la conversión también del arquetipo, que ya no es un león, es un cocodrilo, es un reptil. Y un cocodrilo ataca siempre, muerde siempre. Un cocodrilo ya puede estar saciado por completo, que como una cebra se acerca a beber, si se le puede tirar al cuello, se le tira al cuello. ¿Por qué? Porque no puede evitarlo. Es superior a sus fuerzas, que es exactamente lo mismo que le está pasando a los que actualmente como élite dominan el sistema. No pueden evitarlo. No se le puede pedir estrategia porque no tienen consciencia siquiera de lo que es una estrategia. Lo único que tienen es una avaricia sin fondo que hacen, repito, que intenten ganar lo más posible en el plazo más corto posible, dándole igual todo lo demás. En ese escenario se ha producido la denominada crisis de los bancos del año 2008, del año 2008 para acá. Por favor, reflexionar conmigo. Hoy día casi cuesta trabajo recordar que esto comenzó con una crisis de los bancos. Casi cuesta trabajo recordarlo, porque por arte de Gary Locke, la crisis de los bancos se ha transformado en crisis de los estados. Una crisis de la banca privada se ha convertido en una crisis de la hacienda pública. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que si la banca privada entra en crisis, al cabo de muy pocos años, al cabo de 4 años, quien esté en crisis sean los estados y las haciendas públicas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muy sencillo. Las haciendas públicas, los estados, han desviado dinero de la hacienda pública, del erario público, es decir, dinero de los contribuyentes, en cantidades masivas hacia la banca privada. Sobre texto de que la banca se hunde y que la economía no puede admitir que la banca privada se hunda, con esa excusa, y subrayo lo de excusa, los gobiernos se han puesto como locos a desviar dinero de todos para unos pocos. ¿Cuánto dinero? La única información que disponemos al respecto se encuentra en el diario El País, el día 10 de noviembre del año 2009. Diario El País, 10 de noviembre del año 2009, donde el señor Trichet, entonces presidente del Banco Central Europeo, en una rueda de prensa indica la cifra del dinero que hasta ese momento las 20 mayores economías del mundo han dirigido desde la hacienda pública a la banca privada. El montante es de
era, en noviembre del año 2009, 10 billones de euros. El 17% del PIB mundial. Para que os hagáis una idea, el 10 billones de euros es el dinero que, según Naciones Unidas, se necesitaría para dar servicios de alimentación, educación y salud a todo el planeta durante 185 años. Y desde entonces esa cantidad ha aumentado. Como hay una opacidad en los datos oficiales, es muy difícil saber exactamente en estos momentos cuánto es el dinero desviado a la banca privada. Las estimaciones más solventes lo calculan entre 13 y 15 billones de euros, más del 20% del PIB mundial, más de 2 siglos de suministros de los servicios de alimentación, de educación y de sanidad para todo el planeta. Ese es el dinero que ha sido desviado por gobiernos que siguen llamándose democráticos hacia la banca privada. En España, hablaremos ahora con detalles de ello, también aproximadamente de los recursos de nosotros, de los contribuyentes españoles, ha sido desviado hacia la banca privada aproximadamente un 20%. Como tendré ocasión ahora de pormenorizar, no menos de 190.000 millones de euros es lo que ha ido desde la Hacienda Pública Española hacia la banca privada. Con este escenario, los estados han asumido un enorme endeudamiento. Y ese endeudamiento se da la circunstancia curiosa de que yo, que soy el Estado, lo asumo para salvar al banco, pero cuando he salvado al banco, ahora es el Estado el que está endeudado con los bancos. Y a partir de ahí, esa banca, que ha sido la que ha recibido el dinero de los estados, a los estados los acusa de insolventes. Y como son unos insolventes que no tienen ninguna capacidad de control del gasto, les incrementa la prima de riesgo. Es decir, le encarece el dinero, el precio, el interés del dinero que está necesitando el Estado ahora para tapar los agujeros que el Estado ha generado para salvar a la banca. Es el mundo al revés. Pero claro, es un mundo al revés que lo que pone de manifiesto es que hay un ámbito de decisión que desconocemos. Ahí se están tomando decisiones que no se están tomando ni en el Gobierno ni en el Congreso de los Diputados. Se están tomando en otro sitio, que no sabemos exactamente cuál es, pero desde luego este auténtico disparate que de forma muy coloquial acabo de describir no está siendo diseñado por los poderes públicos, está siendo diseñado por otros poderes que someten a los poderes públicos a sus criterios y que tienen resortes suficientes como para someter a los poderes públicos. Ese es el grave problema, que no solamente estamos ante una mutación económica, estamos ante una mutación de todo el sistema, porque no solamente se está transformando la economía, es que también se está transformando el sistema político y se está desmoronando la democracia para dar surgimiento a algo que no sabemos exactamente qué va a ser, pero que desde luego no tiene nada que ver con la democracia, ni con la capacidad de los ciudadanos de incidir en los asuntos de interés general. El endeudamiento del Estado ha provocado que no haya dinero, cada vez menos, ahora hablaremos con detalle, para sufragar prestaciones sociales básicas, sanidad, educación, en fin, lo que todos sabemos. ¿Y eso qué está ocasionando? Os pido, por favor, para no dedicarle tiempo a algo que está mejor escrito de lo que yo ahora puedo decir aquí, que acudáis a través de Internet, en cualquier buscador, a lo que coloquialmente se conoce como el Informe Cáritas 2013. El Informe Cáritas 2013. Y que leáis nada más que el editorial, que son 2 folios y medio. Nada más que el editorial. No hace falta leer más. Porque la situación, como ese informe dice, está a punto de llegar a ser una situación social de no retorno. El desmantelamiento de los servicios públicos, la desprotección social de millones de ciudadanos, está a punto en España de llegar a un punto de no retorno. Donde cuando se quiera hacer algo, si algún día se quiere hacer algo, ya no haya posibilidad de marcha atrás, porque realmente se está ya desmantelando el sistema que hemos conocido como Estado social y democrático de derechos o como Estado del bienestar. Os invito a que acudáis a este informe que está hecho por la Fundación FEOSA y por Cáritas y que coloquialmente se conoce como Informe Cáritas 2013. Se presentó hace muy pocas semanas. Ese informe dice algo muy importante en su parte final. El informe
señalan sus autores, tiene como objetivo desvelar los valores que están detrás de las decisiones políticas y económicas que se están tomando. Fijaros qué cosa más hermosa, desvelar los valores, las escalas de valores que hay detrás de las decisiones políticas y económicas que se están tomando. Porque esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los ciudadanos. Tenemos que hablar de valores y preguntarnos qué tipo de valores están detrás de tamañas decisiones, de las que todos los días se están saltando en los medios de comunicación y de las que se ocultan en los medios de comunicación. El escenario macroeconómico nos habla de una caída de la actividad económica. El año 2012 en España se ha cerrado con una caída del Producto Interior Bruto del 1,8%. La renta per cápita ha descendido y se ha situado en España en 7.100 euros a fecha 31 de diciembre del año 2012, lo que significa un 80% de la renta per cápita media en la Unión Europea. Toda Europa ha caído en recesión en el último trimestre del 2012, toda la Unión Europea. Alemania, Francia, Italia estaban en recesión con los últimos datos disponibles a finales del año 2012. Pero es que Estados Unidos estaba en recesión, y Japón, y el Reino Unido. En paralelo, esta recesión, esta caída de la actividad económica, no está moderando el famoso IPC, la famosa inflación. El último dato que tenemos de inflación en España es del 2,8% de inflación. Es decir, está cayendo la actividad económica, está cayendo la renta per cápita, pero los precios siguen aumentando. La consecuencia de eso, lo sabéis perfectamente los alumnos del aula de la experiencia, es la pérdida de poder adquisitivo. Enorme, cada vez más sustancial y cada vez llegando a más personas y a más familias. Igualmente, la actividad económica está provocando la destrucción de empleo. Una destrucción de empleo que no tiene parangón en la historia. En España, actualmente, hoy 4 de abril del año 2013, hay más de 6 millones de desempleados. El último dato de la encuesta de población activa del 31 de diciembre lo situaba en 5.965.000. Pero el paro registrado en el INEM durante el primer trimestre del año, con los datos de enero, febrero y marzo, el paro ha aumentado en 185.000 personas. Si lo sumamos, significa que en estos momentos hay más de 6 millones de desempleados en España. 6 millones de desempleados. En el verano del año 2007 había poco más de 1,5 millones. Ha habido un incremento de casi 4,5 millones de desempleados en 5 años, a un ritmo de casi 1 millón de desempleados por año. El desempleo, cuya tasa en España es del 26%, está afectando evidentemente a más a unos que a otros. En estos momentos hay 1.813.000 hogares en España donde todas las personas que lo conforman en edad en disposición de trabajar, los activos que se llaman en economía, están en desempleo. Más de 1.800.000 hogares donde todos sus elementos activos están en desempleo. Actualmente, con datos del pasado mes de febrero, hay 2.217.000 parados que ya no reciben ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subvención, ningún tipo de prestación. Y esa bola continúa aumentando. En Andalucía la situación es más grave todavía. Si el desempleo es del 26% en España, en Andalucía se acerca al 36%, 1,5 millones de personas prácticamente. La realidad es que en estos momentos de cada 100 parados europeos, 23 están en España. De cada 20 desempleados europeos, 1 está en Andalucía. Y el desempleo continúa aumentando. Y además sucederá lo que todos sabemos, que cuando en algún momento el desempleo deje de aumentar y se vuelvan a generar empleos, ese empleo va a ser un empleo de calidad ínfima. Un empleo de 700, 800 euros mensuales sin horario, donde las personas que desarrollen esa actividad laboral no tendrán horario, trabajarán el tiempo que sea necesario, independientemente de lo que pueda decir la norma, independientemente de lo que puedan decir las reglas, se trabajará el tiempo que sea necesario, con un salario de miseria como los 700 o 800 euros mensuales que ya se están ofreciendo. Ese será el empleo que se genere. Y ese empleo será posible generarlo porque como hay 6 millones de personas en la cola,
esto es muy fácil, si no lo coges tú, ya vendrá otro que lo coja. E igualmente, como consecuencia del desempleo, los salarios se están hundiendo. En el año 2012, el salario medio en España ha caído un 8,5%. Y se ha producido un hecho que, aunque sea telegráficamente, no puedo dejar de compartir con vosotros. Y lo hago, Antonio, nosotros que en la transición democrática tuvimos el corazón donde lo seguimos teniendo ahora, lo digo con mucho. Hay un dato en economía muy importante, que es la distribución funcional de la renta. Eso significa que cuando se calcula el Producto Interior Bruto, la actividad económica, la riqueza nacional, también se calcula cómo se distribuye, fundamentalmente entre dos grandes apartados, renta del capital y renta del trabajo. No hace falta que explique lo que significa capital y lo que significa trabajo. Las rentas salariales son las rentas del trabajo. Pues bien, en el año 1975, antes del inicio de la transición democrática, las rentas del trabajo absorbían holgadamente más del 60% de la riqueza nacional. Pues bien, a finales del año 2012, por primera vez en la historia económica de España, por primera vez, la renta del capital se han llevado la mayor tajada y han superado a la renta del trabajo. Hoy día la renta del trabajo supone un 44% a la hora de absorber la riqueza nacional. Y las rentas del capital se han puesto por encima. Desde la transición democrática hasta el momento presente, en un contexto democrático, curiosamente, paradójicamente, ha habido un gigantesco trasvase de riqueza desde las rentas salariales a la renta del capital, hasta el punto, repito, de que unas rentas salariales que absorbían más del 60% de la riqueza, hoy, a duras penas, llegan a absorber el 44%. También se habla mucho, y es necesario entrar en ello, del célebre déficit público. También lo sabemos por las clases del aula de la experiencia. El déficit público, el presupuesto anual del Estado, tiene ingresos y gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, se habla de superávit. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, se habla de déficit. Actualmente la situación es de un gigantesco déficit público. Los gastos superan con mucho a los ingresos. El año 2012, los datos es que los gastos superaron a los ingresos en 110.000 millones de euros. En el año 2011, 100.000 millones de euros. En el año 2010, 92.000 millones de euros de déficit. Pregunta, ¿esto siempre ha sido así? Si sumamos los últimos 5 años, del 2007 al 2012, el déficit público acumulado año tras año ha sido de 470.000 millones de euros. Casi medio billón de euros. ¿Esto ha sido siempre así? Pues curiosamente, mirando las estadísticas, el año 2007, por ejemplo, se cerró con un superávit de las cuentas públicas de aproximadamente 20.000 millones de euros. Y el año 2006 se cerró con un superávit de las cuentas públicas, aproximadamente 19.000 millones de euros. ¿Qué es lo que ha sucedido para que unas cuentas públicas que en el 2006 se cierran con 19.000 millones de euros de superávit y en el 2007 con 20.000 millones de euros de superávit, a partir del año 2008 cambien las tornas hasta el punto de que en el 2010, en el 2011 y en el 2012 las cuentas públicas han arrojado un saldo de casi o más 100.000 millones de euros de déficit? ¿Qué ha podido suceder en la economía y en el Estado y en el presupuesto público para que lo que era una tónica que se mantuvo hasta el 2007 y 2006 de superávit, de golpe y porrazo se haya convertido en un déficit tremendo? ¿Qué sucede? Que de golpe y porrazo nuestros gobernantes se han vuelto locos y han convertido los hospitales en hospitales de última tecnología, con los mayores recursos habidos y por haber traído de vete a saber dónde, que todas nuestras carreteras se han convertido en maravillosas autopistas, que nuestro sistema educativo ha tenido una mejora descomunal a costado de intemerata, que nos hemos arruinado como país. Todos sabemos que eso no es así, que el déficit público no se debe a ninguna de esas cosas, porque esas cosas lo que han hecho es precisamente empeorar todas y cada una de ellas. ¿A qué se debe el déficit público? ¿A qué se debe ese incremento tan tremendo del endeudamiento del Estado?
permitidme que antes de llegar a ello, comparta con vosotros y con vosotras otro concepto económico, que es la deuda pública. Si el déficit público es el endeudamiento cada año del Estado, la deuda pública es la deuda que se va sumando. Y finalmente, claro, si yo todos los años me voy endeudando y voy teniendo un agujero, la deuda pública, digamos que es la suma de todos los agujeros a lo largo de todos los años. Pues bien, esa deuda pública en el año 2007 era de unos 385.000 millones de euros. La acumulada por España en toda su historia era una deuda viva en ese año 2007 por debajo de los 400.000 millones de euros, ligeramente por debajo de los 400.000 millones de euros. Los datos al 31 de diciembre del año 2012 nos hablan de una deuda pública que, como consecuencia de los déficits, se ha disparado y se ha situado en 885.000 millones de euros. Hace 5 años no llegaba a 400.000 millones. Hemos cerrado el año 2012 con una deuda pública de 885.000 millones de euros. Medio billón de euros más que hace 5 años. Por cierto, os recuerdo, 6.000 millones de euros, 6.000, solo 6.000, es 1 billón de pesetas. 6.000 millones de euros es el equivalente a 1 billón de pesetas. Estamos hablando de medio billón de euros. Coger la calculadora y traspasar eso a lo que sería medido en pesetas. Medio billón de euros en solo 5 años. Eso ha situado la deuda pública en el 84% del PIB, que es como se suele medir en términos porcentuales. Hay que remontarse, ¿sabéis a qué año para encontrar un nivel de endeudamiento, de deuda pública, un porcentaje de deuda pública similar? ¿A qué año nos tenemos que remontar? ¿Os acordáis de los desastres del año 1898, que también había estudiado en historia y en habla de la experiencia? La pérdida de Cuba, el desastre del 98, ¿acordáis de eso? Eso endeudó por completo al Estado español. Pues bien, hay que remontarse al año 1910 para encontrar un porcentaje de deuda pública con relación al PIB semejante, al año 1910. Para más simple, en el año 2012, cada día, la deuda pública ha aumentado 400 millones de euros. Cada día. Para más simple, el mes de diciembre, último, diciembre del 2012, ha sido el mayor mes con incremento de deuda pública de toda la historia económica del país. En un solo mes, 40.000 millones de euros. En un solo mes. No tenemos parangón histórico. No hay nada atrás que ofrezca cifras similares. Y preguntaré, bueno, ¿cómo es posible que en un mes la deuda pública aumente en 40.000 millones de euros? Sabiendo que cada 6.000 millones de euros es 1 millón de pesetas. Es que estamos hablando de más de 7 millones de pesetas en un mes. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en diciembre es la punta del iceberg de lo que viene pasando hace mucho tiempo. Y vamos a hablar ahora. Esos 40.000 millones no han ido a sanidad, ni a prestaciones sociales, ni a educación. Han ido a Bankia, a Cataluña Bank, al Banco de Valencia y a otras entidades financieras en crisis. Ahí es donde han ido a parar esos 40.000 millones. No han ido a parar en ninguna otra cosa. Y ahora hablaremos de lo que viene pasando desde el año 2008. Ahora hablaremos de ello. Pero antes de entrar en eso, permitidme que comparta lo siguiente. La deuda pública no solamente hay que devolverla, que por supuesto, sino que además tiene la maldita costumbre de que genera intereses. Es decir, como la hipoteca de nuestras casas, hay un capital principal y hay unos intereses. Y cuando se paga la hipoteca, se paga el principal, el capital principal y los intereses. Bueno, pues la deuda pública pasa exactamente igual. El problema es que el Estado, como no tiene dinero, debido al endeudamiento tan tremendo, con relación al principal, lo que está obligado es a refinanciar. Refinancie. Y como puede, hace frente al pago de los intereses. Vamos a hablar de los intereses. Y vamos a hablar de este año, el año 2013. Y vamos a hablar de datos oficiales, porque los reales serán peores. Pero vamos a hablar de los oficiales. El presupuesto del Estado para el año 2013 reconoce
que este año en intereses se van a pagar la friolera de 38.800 millones de euros, solo de intereses. Para que nos situemos, el Estado, la recaudación fiscal global es ligeramente superior, se supone, a 140.000 millones de euros. IRPF, IVA, impuestos especiales, toda la recaudación acoge ese montante. Si comparáis los intereses a pagar con ese montante de recaudación fiscal, el porcentaje es del 27%. Dicho de una forma muy coloquial, de cada 4 euros que recauda el Estado, antes de poder pensar otra cosa, 1,1 tiene que ir dirigido al pago de los intereses. No del principal, sino de los intereses de la deuda. Y le quedarían al Estado, por tanto, 2,9 de cada 4 para otras cosas. A ese punto hemos llegado. Y a ese punto hemos llegado, ¿por qué? Porque la deuda pública ha aumentado tantísimo. ¿Por qué los déficits públicos, año tras año, lo que era una dinámica 2006-2007 positiva, se ha trastocado por completo de la forma que acabo de resumir? ¿Por qué? Sin duda ninguna, en España, como en otros países, hay cosas que no funcionan bien. En la época quizá de bonanza, se han cometido torpezas y errores, que hacemos muy bien en replantearnos y en decir, oye, esto está mal, vamos a eliminar determinadas cosas, vamos a eliminar gastos por aquí, vamos a quitar cargas por allí. Eso es de perogrullo y este es un buen momento para hacerlo. Por cierto, poco se está haciendo. Sigue habiendo multitud de estructuras que sabemos que sobran y que siguen ahí. Pero no me quiero desviar del asunto que nos trae. El que eso sea así no quita que esa no es la causa del problema. Es decir, no es la madre del cordero. Tiene su incidencia, sin duda, pero no es la madre del cordero. La madre del cordero es otra. Lo que explica la deuda pública y el déficit público no es eso, es otra cosa. De la que no se habla. Casi nada. Esa otra cosa que es. Lo comentaba al principio y ahora vamos a entrar en el caso de España con datos concretos. La desviación tremenda de dinero de todos para unos pocos. La desviación de dinero público a la banca privada. ¿En qué montante exactamente? Os hablaba anteriormente de una información que recogía el diario El País con fecha 10 de noviembre del año 2009. En esa información, donde aparecía el señor Trichet, donde se habla del Banco Central Europeo, donde se habla del dinero que se ha dado a la banca desde los Estados, en la parte final se señala que el Banco Central Europeo había abierto en esas fechas una línea especial al gobierno de España para que ayudara a la banca española. Esa línea especial del Banco Central Europeo tenía una cuantía de 210.000 millones de euros. 210.000 millones de euros. La información nos dice que de esos 210.000 millones de euros, a finales del año 2009, ya se habían desviado a la banca privada española exactamente 60.000 millones. Y eso sí, en la parte final de la información, la entonces vicepresidenta económica, doña Elena Salgado, decía, no se preocupe, que nosotros vamos a ejecutar eficientemente esta línea de crédito hacia los bancos. Vamos a hacer esta desviación de dinero hacia los bancos. Hasta ahora han sido 60.000 millones, pero muy pronto nos pondremos las pilas y aligeraremos el trasvase de este dinero hacia la banca privada. Los datos es que en el año 2009 y el año 2010 se desviaron otros 90.000 millones de euros. Es decir, de aquellos 210.000 millones de euros posibles, se han desviado 150.000, 60.000 y 90.000 después. Pero esto no ha quedado aquí. En el año 2012, es decir, ayer, el Banco Central Europeo ha vuelto a abrir otra línea especial para que el gobierno de España vuelva a ayudar a la banca. La información la podéis encontrar en el diario El País de fecha 12 de junio del año 2012. Y en este caso han sido 100.000 millones de euros.
De estos 100.000 millones de euros proceden precisamente los 40.000 millones que en diciembre se le han dado a Bankia, a Catalunya Bank, al Banco de Valencia, etc. Y durante el año 2013 se desviarán a la banca privada los otros 60.000 millones. Pero permitidme que nos centremos. Con cargo al primer paquete, 60.000 más 90.000, 150.000 millones de euros. Con cargo al segundo paquete de 100.000 millones, no vamos a contar lo que va a pasar. Simplemente, si es suficiente con que hablemos de lo que ya ha pasado, sumemos los 40.000 millones que se le dieron a la banca en diciembre. Eso suma 190.000 millones de euros. 190.000 millones de euros. Cuando se rasca detrás del endeudamiento, de la deuda pública, del déficit del Estado, donde está la madre del cordero es esa. 190.000 millones de euros supone el 40% del medio billón de euros en el que se ha incrementado la deuda pública. Pero es que la responsabilidad de la banca con relación a la deuda y al déficit no termina ahí. No termina ahí. Ya es tela, ¿eh? Ser responsable del 40% ya es tela. Pero es que no termina ahí. Porque es que la banca, además, por su denominada crisis, y a pesar del dinero tan tremendo que ha recibido de todos nosotros, ha cerrado el grifo. Es que ha cerrado el grifo. Y es que todos lo sabemos debido a que la banca ha cerrado el grifo, ha dejado de descontar letras, efectos comerciales, ha cerrado las operaciones de tesorería que tenían las empresas. Si se las cierra a las grandes, no digamos ya lo que le ha cerrado a las pequeñas y a las medianas. Y como consecuencia de eso, el sector empresarial se ha venido abajo, se ha hundido. Han sido miles y miles de empresas pequeñas y medianas las que se han hundido. Como consecuencia de ese hundimiento, ha habido una reducción tremenda del empleo. Ha habido un incremento de las necesidades del Estado para hacer una prestación a esos desempleados en los subsidios de desempleo. Pero es que además se ha caído la recaudación fiscal, se paga menos IRPF, se paga menos IVA. Y eso es responsabilidad de la crisis de la banca. De la misma forma, y no se nos puede olvidar que evidentemente en la famosa burbuja inmobiliaria hubo muchos responsables, muchos. Entre ellos muchos de nosotros, particulares, que también nos quisimos o se quisieron aprovechar de la famosa burbuja. Pero creo que todos coincidimos que el gran fomentador de esa burbuja y quien hizo posible esa burbuja fue el sistema bancario, que daba préstamos a quien se lo pedía, incluso sabiendo que por encima del valor de las cosas, para fomentar una burbuja especulativa inmobiliaria. Eso lo sabemos todos, no hace falta que yo lo recuerde. Cuando ponemos todo en orden y a ese 40% anterior sumamos también estas otras responsabilidades de la banca ante el déficit público y la deuda, el porcentaje que resulta es del 70%. El 70% de la deuda pública, del incremento del medio billón de euros, tiene un único responsable, que es la banca privada, y la desviación de dinero público hacia la banca privada. Esa banca que nos sigue llenando de carteles las calles con caras agradables, que utiliza a chicos con síndrome de Down para hacerse publicidad, que como tiene un instinto de cocodrilo le importa un bledo lo que sea con tal de ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible, que financia la liga de fútbol, que financie lo que haga falta, claro, si tienen todo el dinero del mundo, porque entre otras cosas tienen el crédito abierto, porque nuestros gobernantes, nuestros responsables políticos no tienen ningún tipo de reparo en desviar el dinero público que es necesario cada vez que lo quieren y cada vez que lo solicitan. Y no hay quien ponga pie a eso. En este contexto, quiero dedicar estos últimos minutos a lo siguiente. Cuando se habla del qué hacer, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Podemos hacer algo? ¿Habéis escuchado hablar de la reforma de la Constitución que se acometió en septiembre del año 2011? Lo digo porque en muchos foros, cuando hablo de la reforma de la Constitución de septiembre de 2011, la gente me mira con cara rara, como diciendo que se ha reformado la Constitución. Yo no me he enterado. Hay gente que haciendo memoria dice, ah, sí, claro, eso es para que pudieran votar los extranjeros, o con el Tratado de Maastricht que se reformó la Constitución. No, no, no. Esa fue la denominada primera reforma de la Constitución, que efectivamente fue una reforma bastante formal, valga la redundancia,
con el objetivo de hacer esos ajustes de Maastricht, etc. No. Estoy hablando de una reforma mucho más reciente, de septiembre del año 2011, como quien dice ayer. Esa reforma tuvo un origen que es bastante curioso. El origen que conozcamos, el subsuelo, la parte opaca no la conocemos, lógicamente. Pero la parte que conocemos es muy divertida. Es un debate en el Congreso de los Diputados. Espero que no me falle la memoria, es un debate sobre la situación económica el 22 de agosto del año 2011. Y el presidente del gobierno de aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia a bombo y platillo en ese debate que ha llegado a un acuerdo con el partido de la oposición, con don Mariano Rajoy. Fijaros, en ese contexto de confrontación política máxima, año 2011, el partido del gobierno y el partido de la oposición llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo, dice el señor Zapatero, que es para incluir en la Constitución unas modificaciones que permitan aplicar al caso español constitucionalmente las medidas de estabilidad presupuestaria que está estableciendo Europa. Bien, solo 4 días después, el 26 de agosto, por favor, señala la fecha, 26 de agosto, la gente que se lo permite está de vacaciones en esa fecha. El 26 de agosto entra en el registro del Congreso de los Diputados una moción firmada unánimemente por Partido Socialista y Partido Popular, que no se ponen de acuerdo para nada, pero se ponen de acuerdo para nada. Y la moción es una moción de reforma del artículo 135 de la Constitución, que está dentro del título de Economía y Hacienda de la Constitución, el artículo 135. Esa moción se declara en trámite de urgencia y el día 7 de septiembre, fijaros, entra en registro el 26 de agosto. El 7 de septiembre ya ha sido aprobada, tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado. Al estar en una parte de la Constitución que no es necesario someter a referéndum, no se somete a referéndum. Pero ojo, la Constitución dice que esa parte, ese título de la Constitución, si hay modificaciones, habría que someterlo a referéndum si en el plazo de 15 días de ser aprobada por las Cortes Generales, una décima parte de los diputados o senadores piden el referéndum. Entonces se abre un plazo de 15 días para ver si hay una décima parte, por favor, lo remarco, una décima parte, no se está pidiendo tanto, una décima parte de diputados y senadores que digan, no, esto tiene que ser sometido a referéndum. Pues bien, transcurren los 15 días y no hay una décima parte ni de diputados ni de senadores que consideren que eso debe ser sometido a referéndum. De modo y manera que el 27 de septiembre, un mes después de la iniciativa, el 27 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publica la reforma constitucional sancionada y promulgada por el Rey. Y un dato que no se nos puede pasar desapercibido. En ese mismo Boletín Oficial, el descaro es tremendo, en ese mismo Boletín Oficial se convocan elecciones generales. Es decir, en el mismo Boletín Oficial en el que se sanciona, promulga y publica la reforma del artículo 135 de la Constitución, tras ser aprobada por las Cortes Generales y sin pasar a referéndum porque no ha habido una décima parte de miembros del Congreso o del Senado que lo soliciten, ese mismo boletín recoge el decreto por el que se disuelven las cámaras y se convocan elecciones que se celebraron el 20 de noviembre del año 2011. Es decir, parece como si nuestros representantes políticos con esa reforma constitucional ya hubieran hecho los deberes, diciendo ya está, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora ya a elecciones. Por supuesto que habría sido más simple esperar a las elecciones para hacer la reforma de la Constitución. Hubiera sido, no digo lo más democrático, sino no hubiera sido antidemocrático el explicar a la gente, oye, tenemos en cartera una reforma de la Constitución, meterlo en los programas electorales y explicar a la gente que votaran a esos partidos porque van a promover la reforma de la Constitución. Se hace exactamente al revés. A prisa y corriendo se reforma la Constitución y el mismo día en que la reforma entra en vigor se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. Y diréis, bueno, Emilio, que lo mismo tú exageras.
Es que lo mismo la reforma de la Constitución es una tontería. Tampoco es necesario que callarnos tanto la cabeza. Una tontería. Una tontería. Cuando uno ve el artículo 135 de la Constitución, en la Constitución que votamos todos, es decir, la del año 78, es un artículo muy técnico, que habla de presupuesto, de déficit, es muy técnico. Es un artículo para economistas. Y el artículo tiene un apartado, que es el tercero, donde dice una cosa que también es de perogrullo, y es que si el Estado se endeuda, la deuda pública, los intereses y el capital de esa deuda pública tienen que estar en créditos presupuestarios, es decir, que los presupuestos del Estado tienen que recoger ese débito que el Estado tiene para pagarlo. Bien, normal. ¿Qué es lo que se ha hecho con la reforma de la Constitución? Habiendo otras cosas en lo que no entro, porque son cosas técnicas que además no tienen ni siquiera importancia, donde está el meollo de la cuestión, y no me quiero perder en otras cosas, es en introducir en el artículo 135.3, en introducir 7 palabras. 7 palabritas. 7. No hacen falta más. Como son tan pocas, casi pasan desapercibidas. Por eso lo remarco mucho. 7 palabras. ¿Qué es lo que dicen esas 7 palabras? Pues hablando del débito con relación a la banca, es decir, el débito del Estado de la deuda pública, el pago del capital y los intereses a la banca, se dice que el pago, literalmente, y el pago gozará de prioridad absoluta. 7 palabritas, no son más. Y el pago gozará de prioridad absoluta. Significa esto, dicho en Román Paladino, que en el artículo 135 de la Constitución, de tapadillo, en el apartado técnico de Economía y Hacienda, se ha introducido un nuevo derecho constitucional, que es el derecho constitucional de la banca privada a tener preferencia, prioridad y prevalencia ante cualquier otro derecho de los muchos que antes consagran nuestra Constitución. La educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones, las prestaciones por desempleo. Para todo eso habrá dinero en el caso de que una vez atendida la prioridad absoluta quede algo de dinero. Creo que no hace falta que explicite más lo que eso significa, ¿verdad? Creo que no es necesario que incida en el calado de una decisión de esta naturaleza. Y creo que no es necesario que subraye el disparate que representa que esto se haga pocos días antes de disolver unas Cortes Generales y convocar unas elecciones, en lugar de someter esto o vía referéndum o vía programa electoral a criterio de los ciudadanos. Y que los ciudadanos decidieran si de verdad estamos de acuerdo a que en este país la mayor prioridad constitucional es pagar a la banca el dinero que le debe al Estado. Si de verdad esta es nuestra mayor prioridad ciudadana. Porque esto además, para más Inri, no existe en ninguna constitución del mundo, en ninguna. Hay quien habla de una enmienda a la Constitución americana de final del siglo XIX, pero eso es lo que se conoce en términos políticos y jurídicos un puro presentismo, es decir, es buscar alguna excusa. No hay ninguna constitución que haya llevado a cabo el disparate que se ha llevado a cabo en España, porque es impensable que la mayor prioridad, la prioridad absoluta sea pagar el dinero a la banca. Porque en momentos de crisis, en momentos de recesión, de la misma forma que la Constitución dice que el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, puede modificar los márgenes de déficit público, también debería haber margen para esto. Máxime cuando el endeudamiento del Estado, que ya es el colmo, en su mayor parte se debe a que ha financiado a la banca, a que ha desviado dinero público a la banca. Es un círculo vicioso realmente paradójico, pero es la realidad. Esta es la realidad. A partir de ahí el que hacer, a mi juicio, y termino, tiene algo muy sencillo. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, por supuesto. En economía, en política, en temas sociales, muchísimas cosas. Pero yo me atrevo a compartir con vosotros una.
elemental, simplísima, que además nos uniría como ciudadanos, que estaríamos de acuerdo los que tienen el carnet de un tipo y los que tienen el carnet de otro, los que se llaman de derecha, los que se llaman de izquierda, los que vivimos en el sur, los que viven en el norte. Recoger 500.000 firmitas que obligue a someter al referéndum esto. Es más, poner en marcha una iniciativa legislativa, que cómo se llama, para que sea sometida a referéndum, eliminar estas 7 palabras de la Constitución. Fijaros qué cosa más simple. Eliminar estas 7 palabras. Por supuesto que al que se le debe algo tiene derecho a que se le pague, pero la prioridad absoluta no puede ser la de la banca. El Estado tiene que tener margen de maniobra para negociar. El Estado no puede estar sometido al mercado financiero. Y claro, cuando se habla de esto con la élite, cuando se habla de esto en foros formados, esos foros que consideran que nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando y que no se nos puede someter las cosas al referéndum, porque no tenemos capacidad, porque no tenemos conocimiento, porque no tenemos consciencia, lo que se nos dice es que no sabemos lo que nos estamos jugando. Es que como nos opongamos a los mercados financieros, es que la economía española queda arrasada. ¿Arrasada? 6 millones de desempleados y la economía española va a quedar arrasada. Miles, decenas de miles de empresas cerradas y va a quedar la economía española arrasada. La sanidad y la educación en desmantelamiento absoluto y vamos a quedar arrasados. Es que no estamos quedando arrasados ya. Es que no estamos quedando arrasados ya en multitud de cosas que están sucediendo y que todos conocemos. Es que no estamos quedando arrasados a través del sistema de pensiones, con el incremento de la edad de jubilación, con el endurecimiento. Es que no ha sido ya arrasada la economía española para casi los 2 millones de hogares que no tienen ningún miembro de ellas trabajando. Es que no está arrasado ya para los 2.217.000 parados que no tienen ningún tipo de subsidio. Esa medida tomada por nuestros representantes políticos no ha saciado a los mercados financieros, ni saciará ninguna medida que tomemos, salvo las democráticas, salvo las que supongan el decir aquí estamos y no nos bajamos los pantalones, porque son insaciables, porque son cocodrilos, y cualquier bajada de pantalones que se haga no es sino el preámbulo por una nueva ofensiva, que es lo que está sucediendo. La realidad es que la banca privada, la especulación cortoplacista, la especulación global y cortoplacista, que es la que actualmente mueve el tinglao, a la sociedad española actualmente nos tiene absolutamente pillados. Porque como tenemos un enorme déficit público, una enorme deuda pública que tenemos que pagar, como prioridad absoluta en los intereses y en el capital a la banca, fijaros qué fácil lo tiene. Cada vez que el Estado tenga que emitir deuda pública, los famosos bonos del Tesoro, etcétera, etcétera, cada vez que el Estado tenga que refinanciar la deuda pública, es muy simple, le aumentamos el tipo de interés, aumentamos la prima de riesgo. De esa forma el Estado, como la prioridad absoluta es pagarle a la banca, cada vez va a tener menos dinero para otras cosas. Si yo soy menganito de tal, del banco X, que quiero hacerme con la sanidad pública para gestionarla yo desde mi sanidad privada, desde mi negocio, si yo soy un privado que quiero que la educación pública se desmantele para hacerla mi negocio como educación privada, si yo quiero que se desmantelen las pensiones públicas para hacer yo mi negocio desde los sistemas de pensiones privadas, lo tengo chupado. Incremento la prima de riesgo, incremento los intereses que el Estado tiene que pagarme, con lo que como la prioridad absoluta es pagarme a mí los intereses y el capital, el Estado cada día tiene menos dinero para otras cosas, con lo cual se desmantela paulatinamente el sistema de educación, el sistema de sanidad, las pensiones, etc. Es decir, un poder distinto a cualquier poder democrático nos tiene pillado. Y nos tiene pillado, eso sí, por una medida tomada democráticamente, porque en el Congreso de los Diputados y en el Senado se siguió lo establecido en la Constitución. En definitiva, amigos y amigas, estamos en un momento hermoso. Estamos en un momento bonito. Estamos en un momento maravilloso para que, en primer lugar, se nos abran los ojos. Se nos abran los ojos de una vez. Que sepamos en quién depositamos nuestra confianza y quién se merece y quién no se merece nuestra confianza.
No vamos a tener posiblemente nunca más una oportunidad tan clara como esta, por favor, para saber quién merece lealtad y quién no merece lealtad. Y para que también, a ver si somos capaces de, por una vez, dejar de confrontar entre nosotros. Porque el problema no es de ti contra mí, ni el mío contra ti. Ese no es el problema, por favor. El problema no es ese. El problema es de una élite absolutamente minoritaria, que eso sí, ha tenido la capacidad de, como flautista de Hamelin, llevarse detrás a muchas ratas. A muchas ratas. Y lo digo con claridad, a muchas ratas. Hay muchas ratas dispuestas a ir detrás de ese flautista de Hamelin. Pero son ratas. Ratas que están dispuestas a venderse por un puñado de lentejas, por coger las migajas de la élite, para que yo, cuando deje este puesto que tenga, la élite me contrate y tenga un puesto en el consejo de administración de no sé qué gran empresa que controle esa élite, para que yo, que he sido presidente del gobierno, termine estando en el consejo de administración pues de gas natural, o yo, que he sido consejera de no sé cuánto, pues termine siendo vicepresidenta de no sé qué banco de inversión europea, o que mi hijo o que mi hija, que no sabe dónde caerse muerto, pues resulta que ahora la fundación La Cancha pues le hace un contrato multimillonario para no sé qué o para no sé cuánto. Esas son las ratas que van detrás del flautista de Hamelin. Y ni las ratas ni los flautistas de Hamelin son más que unos pocos, porque tenemos recursos y tenemos instrumentos democráticos para, en comunión, decir hasta aquí hemos llegado. No es necesario quemar coches, ni romper escaparates, ni utilizar ninguna medida de violencia. Basta con que se ponga en marcha una iniciativa legislativa que obligue a convocar un referéndum para eliminar esas 7 palomitas, y su pago gozará de prioridad absoluta. Para los más interesados, no es una iniciativa mía, pero la divulgo con mucho gusto, el próximo día 10 de abril a las 6 de la tarde, un grupo de personas independientes, personas físicas normales y corrientes, han convocado una reunión para poner en marcha la recogida de firmas en orden a intentar que se convoque este referéndum. La reunión está convocada en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla a las 6 de la tarde del día 10 de abril. Y supongo y espero que esta misma iniciativa se tome en muchos puntos de España. La verdad es que recoger ese número de firmas no parece un especial escollo en algo que, además, insisto, creo que todos estaremos de acuerdo. No puede ser que la prioridad absoluta en el pago de los presupuestos en España sea el pago a una banca que, para colmo, el dinero que teóricamente le debemos es porque se lo hemos dado nosotros para salvarnos de su crisis. Quedo a vuestra disposición para cualquier intervención o cualquier pregunta que queréis plantear. Muchas gracias. A mi entender, y creo que yo quiero
conseguirla, nos están gobernando de un signo o de otro sin ningún tipo de democracia. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de participación ciudadana y además se nos presentan gobiernos de un signo u otro con unos programas que después nos gobiernan haciendo totalmente lo contrario de lo que llaman que es un programa. Por lo cual es un gobierno ilegítimo desde el punto de vista democrático y legal, puesto que están gobernando desde una mentira. Y desde esa mentira reforman una constitución y piden dinero a un precio para después pagarlo a otro y sanean o dan dinero a una banca de una deuda de una banca que la tenemos que pagar todos los contribuyentes. Hay países donde parece ser que democráticamente han considerado esa deuda una deuda ilegítima, una deuda odiosa. Yo entiendo que un gobierno que debe dinero, debemos dinero desde el gobierno, se ha endeudado de algo que legítimamente no está autorizado por el pueblo español para tenerla a la banca y se ha metido en esa deuda. Eso, a todas las luces, y por lo que he leído, eso tiene que ser considerado una deuda, o parte de ello, una deuda ilegítima o una deuda odiosa. En cuanto a qué hacer, me parece muy bien la opción de una iniciativa popular de recogida de 500.000 firmas, pero desgraciadamente hemos visto últimamente cuando se han recogido 1,5 millones de firmas en contra de los desahucios y al final eso ha costado muchísimo para que llegue y al final eso llega y eso se va a quedar seguramente, desgraciadamente, en agua de borrar, porque ese poder dictatorial que esas mayorías absolutas de esa manera llevan es que no permite ni la recogida de firmas, no le echan cuenta nada. Es decir, esas firmas van a llegar, se va a hacer un maravilloso trabajo, van a llegar, pero eso al final posiblemente no sirva para nada. Lo que sí hay una cosa cierta, que yo creo que es correcto lo que se ha dicho. Yo considero que no todos los políticos son chorizos, no todos los políticos. Es que por la mañana se llama la televisión y da miedo, es que da miedo, es que ya cuando no es el príncipe, cuando no es la princesa, es el tiempo, cuando no es el Bárcenas, cuando no es el Bárcenas, cuando no es el Barcelona. Entonces, posiblemente hace falta otra cosa, hace falta cambiar y hacer caso posiblemente a buscar gente que realmente merezca la pena y vosotros los economistas que nos hagáis abrir los ojos, de alguna forma no seamos esas ratas, ¿no? También nosotros, ¿no? Que vamos a votar cada 4 años sin saber lo que votamos y sin saber la responsabilidad que tenemos en el voto próximo. Entonces yo quisiera dar cuenta sobre la deuda que tengo, sobre la deuda de legislar y me sumo también para no repetirme lo vigilante, ¿no? Que consideramos que repito brevemente. ¿Qué está haciendo la banca con tantísimo dinero? ¿Dónde lo está metiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y en qué lo está empleando? Porque bueno, ¿dónde lo está guardando? ¿Por dónde tiene la banca cogido a los estados para que los estados estén pues cediendo a semejantes chantajes? ¿Son conscientes de que se están devorando a sí mismos? Porque esto tendrá un final, que van a terminar comiendo billetes o cuando todos nos hayamos muerto de hambre por las esquinas, ¿de dónde van a seguir chupando? ¿Son conscientes de que se están devorando a sí mismos? Y yo estoy en un no hacer fantástico y no sé si voy a ir a la reunión del día 10. Entonces, en un no hacer... no sé. Ya somos dos. Perdone, mire, yo le voy a hacer una pregunta muy concreta, muy concisa. Si el Estado deja caer a la banca, ¿qué ocurriría con los ahorros de todas las personas de a pie?
¿qué ocurriría? Antonio, ya si parece, paramos con esta última pregunta porque si no, no voy a poder ordenar tantas. Primero darte las gracias, porque sigue siendo muy claro, lo explicas todo tan clarito, que casi se entiende. Quiero darte las gracias. Y lo segundo es que tú conoces algo por tu otra vida, del otro lado del charco, donde toda esta economía especulativa, de lo que se han empeñado en llamar neoliberales, son los mismos, son ultras, son más, pero bueno, se les llama neo, es lo que ha funcionado en países de la América hermana nuestra, que se han sacudido este yugo a través de cosas muy contestadas, como puede ser la iniciativa ALBA, el PP Única, lo que ha significado en Chile mandar a todos los neocons. Y entonces, en fin, que nos diera, si tienes una visión de lo que fue aquello, porque tú has sido profesor visitante de universidad en aquellos sitios, si esto que hay aquí no es quizá algo que se probó como laboratorio allí, y si la manera en que han salido de allí puede ser la manera en que salgamos de aquí. Y además de agradecértelo, decirte que efectivamente la crisis no solo es una crisis, sino que es una oportunidad. Y seguramente somos lo que somos. Si no cambiamos de aquí, no cambiará lo de fuera. Decía por ahí un dicho que si rompe un huevo desde fuera, no pasa nada, pero si dejas que el huevo se rompa desde dentro, nace un poquito aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está gestando en esa... Bien, quizás como telón de fondo hilo conductor de varias intervenciones, sobre todo la que se ha hecho con relación a los depósitos bancarios. Permitidme que lo tendréis, bastante de lo que estáis aquí, que os recuerdo de las clases, lo tendréis en la cabeza. Tanto los que os daba clase cuando había pesetas y no euros, como aquellos a los que le di clase con euros. No sé si recordáis que en la parte final ya de la asignatura, creo que era el último día, o el penúltimo, llegaba, sacaba del pantalón un billete que había hecho mi esfuerzo para, me había costado trabajo, que fue un billete de valor. Recuerdo que cuando existían las pesetas, en una ocasión llegué incluso a llevar un billete de 10.000 pesetas. Y que cuando ya había euros yo intentaba que al menos fuera un billete de 50 euros cuando menos, y así es posible que fuera de blanco y fuera un billete de 100 euros. Y con ese billete lo estrujaba y lo tiraba al suelo. Miraba con los rabillos de los ojos que caían. Y a partir de ahí explicábamos que el dinero no es nada. Que actualmente el dinero no tiene ningún respaldo. Que hoy ya no existe el patrón oro ni nada que se le parezca, que nadie guarda oro para emitir billetes, que eso ha pasado en la historia. Desde que el dólar declaró su no convertibilidad al oro en el año 1971, el dinero que se emite no tiene ningún tipo de respaldo. Es un dinero signo, nunca mejor dicho. Bien, cuando avanzábamos en estas explicaciones y las caras ya de perplejidad se iban calmando, en fin, seguíamos sorprendidos, pero ya lo habíamos asumido de que es que el dinero no tiene ningún respaldo. No tiene otro respaldo que nuestra credibilidad, la credibilidad que nosotros le damos. No tiene otro respaldo. Decía, pero hay algo que es peor. Porque al menos el dinero en billetes existe, aunque sea un billetito que no vale ni mucho menos lo que se dice que vale, pero por lo menos está ahí. Pero es que el dinero que circula, mejor dicho, lo que la sociedad entendemos por dinero, es que no es ni siquiera eso. Por la sencilla razón que todos sabemos que cuando en cualquier banco alguien hace un depósito, pongamos por ejemplo 1 millón, ese depósito de 1 millón el banco no lo guarda en la caja, sino que el banco negocia, o lo da como préstamo, o lo invierte en un fondo de inversión, o invierte en bolsa, es decir, lo mueve. Es el negocio bancario, la especulación de la que antes hablábamos. Solamente un pequeño porcentaje, que es muy pequeñito, que se conoce como encaje, es decir, encaja
¿Qué ventaja es el porcentaje que el banco está obligado a mantener? El resto del banco opera, negocia. Ese tanto por ciento varía, no siempre el mismo, pero es muy pequeño. Es muy pequeño. Para facilitar los cálculos vamos a suponer que es del 5%. Bueno, pues se supone que si alguien ingresa 1 millón, el banco tiene que guardar 50.000. Es decir, imaginaros que vosotros vais al banco, yo qué sé, porque habéis vendido un algo y vais con 1 millón, en billetes. El banco recoge esos billetes y el banco está obligado a mantener dentro de su caja 50.000. 950.000 los negocia. Y por ejemplo los negocia dándole un préstamo a otro. Con lo que ese otro vamos a suponer que compra una finca. Y el propietario de la finca se lo vende por 950.000. ¿Qué hace el propietario de la finca? Va al banco y deposita 950.000. El banco vuelve a repetir la operación, guarda el 5%, por simplificar por favor los cálculos, guarda otros 50.000 y los 900.000 restantes los vuelve a prestar, los vuelve a mover. Y llega otra persona que lo utiliza para no sé qué, compra no sé cuánto, hace una inversión y ese dinero vuelve otra vez al banco, en este caso 900.000. El banco vuelve a guardar el 5% y vuelve a prestar el resto, que en este caso, por seguir con el número de deuda, serían 850.000. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la primera persona que ha metido el millón de lo que sea, de euros, de pesetas, está muy tranquilo. Ha metido el millón en el banco. Yo tengo el millón en el banco. Pero es que la segunda está muy tranquila de que tiene 950.000 en el banco. Pero es que la tercera está muy tranquila que tiene 800. ¿Entendéis la cadena, verdad? Todos estamos muy tranquilos. Pero realmente, en el banco, lo que de dinero hay real es una ínfima parte, un pequeño tanto por ciento de lo que es lo que entendemos como dinero en la economía. Bien, a partir de ahí, y sé que esto hay economistas que cuando me escuchen van a reinar, pero como economista lo mantengo y lo sostengo. Que un banco diga que tiene pérdidas o beneficios depende de lo que le dé la gana al banco, porque no hay manera de demostrarlo, porque son todos anotaciones contables, son todos anotaciones contables virtuales. Toda esta cadena que yo he comentado, finalmente esto suma muchos millones, pero realmente nada más que hay uno. El resto son anotaciones contables, inversiones, préstamos, y ahora va a depender de mí, o va a depender de quien sea, en este caso del banco, va a depender el que, por las razones que cada uno considere oportuno, yo diga que una determinada inversión, un determinado préstamo, que una determinada actuación tiene más o menos solvencia. Entonces, por ejemplo, puedo decir que un fondo o una hipoteca que yo he considerado muy solvente, pero puedo decir que mañana es muy insolvente. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién dice que un fondo o un préstamo o una operación que yo he realizado tiene solvencia o tiene insolvencia? Soy yo mismo el que lo decido. Con lo que es muy fácil en un momento concreto pasar de beneficio a la pérdida o de la pérdida al beneficio. Y es muy fácil decir, oye, que lo que tengo es un agujero, cuando ayer estaba diciendo que lo que tengo es un enorme superávit. Lo hemos vivido en la crisis bancaria. Bancos que nos decían que tenían un enorme beneficio, a los pocos meses nos estaban diciendo que tenían una enorme pérdida. Realmente auditar eso, no digo que sea difícil, es que es imposible, porque va a depender de criterios de valoración. Y esos criterios de valoración son absolutamente subjetivos. No como valorar cosas tangibles, porque estamos valorando anotaciones contables. Cuando la banca alegó que tenía pérdidas, que tenía agujeros, lo sensato hubiera sido aplicar a la banca lo que se le aplica a cualquier empresa privada. Pues mire, yo lo siento. ¿Cuántas empresas se han cerrado en los últimos años sin que el Estado haya ayudado a las empresas a mantenerse? ¿A cuántas? Y muchas de ellas muy pequeñitas, que necesitaban muy poco para mantenerse, pero no se le ha dado ayuda. ¿Por qué? Porque son empresas privadas, sociedades mercantiles, como la banca, que es una empresa privada, una sociedad privada, una sociedad mercantil. Si una sociedad mercantil se hunde, se hunde. ¿Qué pasa con los depósitos? Hay recursos y hay mecanismos para garantizar los depósitos, claro que lo hay. Siempre ha habido un fondo de garantía de depósito que siempre ha existido. En último caso se podía haber nutrido mejor ese fondo de garantía de depósito.
pero no cometer el error garrafal, que no ha sido error, ha sido algo consciente y premeditado, de empezar a desviar dinero público en cantidades ingentes para tapar un agujero que realmente no sabemos si existe, no existe y cuál es su auténtico calado, porque no sabemos. Además, aquí en España, no tenemos que ir muy lejos para recordarlo, el Estado tiene la capacidad de tener una banca pública. Si el sistema financiero privado no es capaz de funcionar, los servicios financieros pueden ser tratados públicamente. No hace tanto tiempo en nuestro país existía el banco hipotecario, el banco del crédito agrícola, el banco del crédito industrial, el Banco Exterior de España. Muchos de vosotros y de vosotras os acordaréis de ello. Después se agruparon en el grupo Argentaria, ¿verdad? Y después se privatizó. Pero todo eso pone de manifiesto que es perfectamente solvente, posible y factible tener una banca pública. Si los servicios financieros son necesarios, se pueden prestar públicamente. Y desde luego, si llega un momento concreto en el que yo tengo que dar mucho dinero a algo, lo doy a algo que es mío. Y por tanto nacionalizo. Lo hago mío. Y a partir de ahí, yo soy el gestor. Lo que es inconcebible es que se dé dinero al ámbito privado, con el que finalmente yo termino endeudado, y que en el colmo de los colmos, ese ámbito privado ahora sea el que me acusa a mí de insolvente, me incrementa el tipo de interés y clima de riesgo, porque resulta que yo soy un mal gestor. Decía el compañero Camejo, el fondo de la sala, que él ha tenido mala conciencia por la cantidad de que se nos ha dicho que somos culpables de lo que está ocurriendo. Nosotros, los ciudadanos. Permíteme una pequeña postilla. No está mal que reflexionemos al respecto, ¿eh? Es decir, no está mal que aprovechando la que está cayendo, también aprovechemos esta oportunidad para decir, oye, ¿hasta qué punto yo no soy también una ratita que va detrás del flotista de Hamelin? Porque para ir detrás del flotista de Hamelin no hace falta ser multimillonario o estar... No. A lo mejor personas con recursos muy modestos están yendo detrás del flotista de Hamelin. Porque el flotista de Hamelin nos atrae con unos determinados valores. Hay que hablar de valores. Los valores con los que uno vive, los valores con los que uno mira a la sociedad. Tenemos que hablar de valores. Ahí está el núcleo, ahí está el quid de la cuestión. Esa es la musiquilla con la que atrae el flautista de Hamelin. Los valores del flautista de Hamelin se basan en la insolidaridad, en el no compartir, en la acción, en la avaricia, en el egoísmo, en el que si tengo uno quiero tener otro, que si tengo un coche bueno lo quiero tener mejor, que si tengo una casa quiero tener otra. Esa es la musiquilla del flautista de Hamelin. Y detrás de esa musiquilla ha ido muchísima. Y eso no está mal, que luego reflexionemos aprovechando la que está cayendo. En otras charlas que he oído de otro tipo, a mí me gusta decir que esta es una oportunidad de oro para que calibremos nuestras necesidades. ¿Cuáles son realmente nuestras necesidades? Porque el flautista de Hamelin lo que hace es crear una ilusión, una ficción con su musiquilla para que creamos muchas necesidades. Y como necesitamos muchas cosas y mucho de muchas cosas, nos endeudamos. Y una vez que nos hemos endeudado, hemos pasado a ser parte de lo que ese magnífico sociólogo y politólogo polaco que es Zygmunt Bauman, un octogenario maravilloso, premio Príncipe de Asturias del año 2010, denomina los nuevos esclavos, la raza de deudores. Y eres miembro de esa raza de deudor, debas 5 o debas 5 millones, ya has entrado, ya te has metido en el juego. Y a partir de que tienes un débito, ya tu vida no es tuya. A lo mejor quieres hacer cosas que ya no puedes hacer porque debes dinero. A lo mejor hay un trabajo que ya no puedes soportar más, pero que tienes que seguir soportando. O una relación de pareja que ya no se soporta bajo ningún concepto, pero que por razones económicas tienen que seguir para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Una raza de deudores. Entonces, permitidme que diga que no está mal, que este es un buen momento para que reflexionemos sobre hasta qué punto esa musiquilla no también ha llegado a nuestro corazón. Vamos a calibrar nuestras necesidades y permitirme que no desaproveche esta ocasión para compartir lo bien que se vive
la felicidad que brota como estado natural con una vida sencilla, lo más sencilla posible. Y permitidme que traiga a esta escena macroeconómica y de banca y de intereses y de constituciones a un santo. Y a un santo posiblemente el más santo de todos, San Francisco de Asís, que dijo aquello tan maravilloso de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y que seamos conscientes que en la musiquilla de Hamelin hemos caído en todo lo contrario. Necesito mucho, y es que lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Que seamos conscientes que hemos caído en eso. Ahí está la diferencia de valores. Por supuesto, no hay que irse a los extremos. Entre lo uno y lo otro hay una amplia gama. Pero permitidme que lo remarque. Entre los valores humanos que están detrás de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, a los valores humanos, concienciales y espirituales que están detrás de necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Que cada cual en su corazón, sin ningún tema de culpabilidad ni nada que se parezca, por favor, no estoy llamando a eso, no estoy llamando al sentimiento de pecado ni a los golpes de pecho, con serenidad, con tranquilidad, recapacitemos, reflexionemos. Pero por supuesto, dicho esto, por supuesto, que la madre del cordero de lo que está aconteciendo no es responsabilidad de los ciudadanos, por supuesto. Por supuesto que no es responsabilidad de que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso ha tenido una parte de responsabilidad, pero no es la madre del cordero. La madre del cordero está en la circunstancia de que un día y a una hora la banca privada a nivel internacional dice que ha entrado en crisis. Lo dice ella, he entrado en crisis. Y a partir de ahí entra una locura colectiva, en primer lugar en Estados Unidos y después contagiada Europa, de empezar a desviar dinero público a mansalva hacia esa banca privada. El 20% del PIB mundial. Gobiernos que derivan a la banca privada el montante que hubiera sido suficiente para dar sanidad, educación y alimentación a todo el planeta durante 2 siglos. Tamaña locura como para eso. Y decía una de las compañeras que ha intervenido, bueno, y con esa fortuna, con ese montante, ¿qué hace esa banca? ¿Qué hace esa élite? Ese flautista de Hamelin, ¿qué está haciendo? Lo único que sabe, acumular, guardar y requete guardar. Y os doy un dato que también es digno de tener en cuenta. El dinero que hay en los paraísos fiscales, como son paraísos fiscales, son difíciles de calcular, porque para eso son paraísos y para eso son opacos. Hay una institución económica de prestigio radicada en Alemania, que es el Instituto de Economía de Kiel, y que valora periódicamente los fondos depositados en los paraísos fiscales. Ha buscado una serie de indicadores que le sirven de aproximación para hacer esa valoración. En el año 2000, a comienzos del año 2008, finales del 2007, comienzos del 2008, la estimación es que en los paraísos fiscales había aproximadamente entre 1,8 y 2 billones de euros. Por supuesto, en los paraísos fiscales hay dinero de todas las marcas. Hay dólares, hay euros, hay yenes, hay francos suizos, pero valorado todo en euros, un equivalente a casi 2 billones de euros. Montante de los paraísos fiscales antes de que comenzara todo esto, finales del año 2007. La valoración más reciente es que en esos paraísos fiscales actualmente hay 8,5 billones de euros. 8,5 billones de euros. Es decir, se ha multiplicado por 4 en solo 5 años el volumen depositado en los paraísos fiscales. Porque una gran parte del dinero que está saliendo de las arcas públicas hacia la banca privada, la élite lo está desviando a los paraísos fiscales. Lo está guardando en los paraísos fiscales. Está acumulando en su avaricia en los paraísos fiscales. El dinero que falta en las cuentas del Estado español, una parte muy importante está a nombres propios o a nombre de sociedades de unos pocos en paraísos fiscales. Esa es la realidad. Y por supuesto que ante esa realidad se pueden hacer muchas cosas. Habéis planteado en vuestras intervenciones el caso de Islandia.
y habéis planteado en vuestras intervenciones lo que se ha hecho en determinados países, por ejemplo de América Latina, con relación a la deuda pública y con relación a la denominada deuda externa, que es la deuda que tiene un país, no ya directamente a sus bancos, para entenderlo, sino hacia afuera, a otros países, la deuda externa que tiene masacrado fundamentalmente a los países en vías de desarrollo y a los países que denominamos subdesarrollados. Ahí se han aplicado medidas en esos países de valentía política. La valentía política que no se ha tenido en España, la valentía política que no se está teniendo en Europa. Por supuesto que la deuda pública que tiene el gobierno de España, que tiene el Estado español, que tiene el Reino de España, en una parte muy significativa es una deuda, utilizando tu terminología, odiosa. Es una deuda ilegal, que legalmente, legítimamente se puede cuestionar, porque es una desviación fraudulenta de recursos públicos. Y eso se puede y se debe cuestionar. Como en otros países se ha cuestionado la deuda externa y se ha dicho no pagamos la deuda externa, o la vamos pagando conforme vayamos pudiendo, pero desde luego no como prioridad absoluta del Estado, no como prioridad absoluta. Y por supuesto que se puede poner en marcha instrumentos de banca pública, que los ha habido y que se han ido privatizando curiosamente. Y también, curiosamente, cuando se ha privatizado toda la banca pública en todos sitios es cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido cuando tenemos una entidad financiera, que es la que emite el euro, que cuando se compara con el Banco de España, permitidme que os diga que no tiene color. Porque el Banco de España, cuando el Estado español le pedía préstamos, el Banco de España le concedía operaciones, por ejemplo, de tesorería al gobierno de España. ¿Sabéis a qué tanto por ciento? Al 0%. Había un compromiso de devolución, pero en plazos cómodos, y al 0%. Hoy día, cuando el Banco Central Europeo quiere hacer llegar dinero a los estados, ¿sabe lo que hace? Se lo da a la banca privada, para que la banca privada se lo preste a los estados. El Banco Central Europeo ha estado durante estos años en todas estas operaciones que yo vengo comentando, dando dinero a la banca privada al 1%. Y la banca privada prestándoselo a los estados al 4%. En un movimiento puramente de ordenador, con la mano izquierda recibo un dinero que presto con la mano derecha, un 3% de diferencial. Como estamos hablando de muchos miles y miles de millones de euros, imaginaros el beneficio que eso reporta. Un beneficio que no da la industria, un beneficio que no da el comercio, un beneficio que da la especulación. ¿Entendéis mejor ahora, cuando hablaba al principio de que la mutación ha hecho que este sistema se base en la especulación cortoplacista y global? ¿En qué consiste esa especulación? ¿A qué diantre me voy a meter yo en el lío de montar empresas, industria, con todo el caldeo de cabeza que esto conlleva, con lo fácil que tengo ganar dinero? Con estos movimientos especulativos tremendos, facilitados, por cierto, con unas instituciones, y no quiero rehuir esa cuestión, unas instituciones que por qué diantres están sometidas a estos dictados. Porque desde luego que se pueden hacer cosas distintas, desde luego que se puede poner en marcha una banca pública, desde luego que se puede declarar esta deuda odiosa y ilegítima. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, pero si no se hace es porque hay un sometimiento de las instituciones democráticas a esa élite, a esos poderes. Y cuando se escarba ahí, la respuesta final es la misma que adelantaba y que vosotros sabéis hace unos minutos. Nos han ganado el terreno a través de los valores. Ahí es donde no han ganado la batalla. Y hasta que no nos demos cuenta, seguirán ganando la batalla. Hasta que no nos demos cuenta que lo que tenemos que hacer es mirar el mundo con una gafa distinta a la de ellos, mientras que eso no ocurra, mientras que eso no suceda, siempre van a ganar todas las batallas. Todas, sin ningún problema. Porque saben que finalmente que compartimos las mismas gafas. Nos han metido el virus
ese virus de la avaricia, ese virus de la codicia, ese virus de la necesidad, ese virus de un ritmo de vida complicado, ese virus que es todo lo contrario a la vida sencilla. Ese virus nos lo han inyectado. Y mientras que no somos capaces de sacar ese virus de nuestro interior, todo lo que nos planteemos será una pura entelequia, será una pura abstracción. Ahí es donde realmente, personalmente creo que tenemos que poner el acento, en los ojos con los que miramos el mundo. Ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Personalmente creo que ahí está la respuesta, en aprovechar este momento de mutación para hacer una transformación interior de cada uno. Que ya que está mutando el sistema, mute también yo. Yo voy a mutar. Yo soy, aprovechando la que está cayendo, el que voy a mutar. Y de esa mutación voy a salir transformado. Y voy a salir transformado en el convencimiento de que ya no soy miembro de ese sueño colectivo, de esa ficción colectiva en el que nos ha metido la raza de deudores, los nuevos esclavos del crédito y del endeudamiento, que es lo que nos hemos convertido. Fijaros, y con esto termino. Zygmunt Bauman, una persona que en estos momentos posiblemente no lo dijera de la forma que yo lo digo, está perseguida, al que no se le dan ya foros para que pueda hablar, al que no se le publica, una de las mayores eminencias vivas, una especie de nuestro José Luis San Pedro, pero si me permitís la expresión, con el mayor respeto a la enorme sapiencia de José Luis San Pedro. Zygmunt Bauman es más renacentista, toca todavía más palo, y mira que José Luis San Pedro toca palo. Bueno, pues Zygmunt Bauman hace ya mucho tiempo, año 2005, vaticinó todo lo que está ocurriendo. Él dijo: en la raza de deudores nos han metido a todos. Es la forma por la que nos inyectan el virus, por la que el frasquito de Hamelin hace que la musiquilla nos llene el corazón, por esa vía, por ese mecanismo. Dice, y lo que van a hacer ahora, porque es lo único que le queda por hacer, lo único, es que a esa raza de deudores también pertenezcan los estados democráticos. Que los estados democráticos pasen a ser unos esclavos más dentro de esa raza de deudores, para que estén sometidos a los dictados de los que gobiernan a esa raza de deudores a través del crédito y a través del endeudamiento. Bauman fue especialmente explícito en el año 2005. No hubo ni que esperar 3 años. 2 años después, esto se había convertido en una enorme realidad. Se había puesto en marcha una operación a nivel global, a nivel internacional, para conseguir lo que hoy, año 2013, han conseguido: que los estados estén tan endeudados como el más endeudado de los ciudadanos, y tan sometidos a la élite financiera como cualquier ciudadano. Y cuando hablamos de esto, y hablamos de la élite, y hablamos del sistema financiero y de los mercados financieros, que seamos conscientes de que en el mercado financiero hay uno. Esto de los mercados es un eufemismo. El mercado laboral o el mercado de patatas no maneja. Lo que están manejando es el mercado financiero, y el mercado financiero es uno. ¿Qué significa esto que es uno? Pues que es uno. Vamos a ver, que cuando se blanquea dinero de droga, ese dinero no lo blanquea otro mercado financiero, lo blanquea el mismo mercado financiero. Que cuando se blanquea dinero de tráfico de armas, no lo blanquea otro mercado financiero, sino el mismo mercado financiero. Que cuando se lava dinero de explotación de mujeres, de trato de blancas y de trato de esclavitud que hay en el planeta, ese dinero no lo lava otro mercado financiero, lo lava ese mercado financiero. Dicho con más claridad, que los nombres de entidades financieras que tenemos todos en la cabeza, de la misma forma que dan o no dan un préstamo para una hipoteca, son los mismos que están
moviendo el dinero de toda la delincuencia que hay en el mundo. Los mismos, eso sí, visten trajes impecables, tienen una educación exquisita, saben hablar en muchos idiomas y oye, cogen la palabra y hablan con una elocuencia porque son capaces, para colmo, como los cocodrilos, de lanzar lágrimas de cocodrilo y se expresan grandilocuentemente con muchas lágrimas de cocodrilo. La realidad es totalmente otra. Detrás de esa fachada tan loable, detrás de esa fachada tan educada, de esas personas tan bien puestas y tan dignas de admiración, que se llevan tantas frases de tantas revistas y de tantos periódicos, lo que hay es la delincuencia organizada a nivel internacional. Y por tanto, el flautista de Hamelin no es cualquiera. El flautista de Hamelin, su núcleo duro, su círculo concéntrico, es la delincuencia organizada a escala internacional. De ahí su enorme poder. Un enorme poder que se ha venido poniendo de manifiesto de muchas maneras y que ahora yo diría que la prepotencia que la caracteriza ha creído llegado el momento de quitarse cualquier disfraz. Y se lo ha quitado. Ahora por primera vez podemos ver su rostro, por primera vez podemos ver su cara con toda claridad. Antes ha utilizado muchos disfraces. Esa élite, ese núcleo duro, ha utilizado muchos disfraces. Hoy día podemos verla con toda claridad. Ahí está. Y tiene además la desfachatez de, utilizando los medios que haya utilizado, provocar que nuestros representantes políticos introduzcan en la Constitución 7 palabras para que el pago a ellos de su capital y de sus intereses sea la prioridad absoluta garantizada constitucionalmente. Esto de verdad no lo digo ni mucho menos por decir, lo digo desde lo hondo, desde mi interior, lo digo de corazón, es una maravillosa oportunidad. Ninguna otra vez en nuestra vida se nos va a presentar una oportunidad como esta de ver las cosas como son y, ojo, de vernos a nosotros como somos. Nunca jamás se nos va a presentar otra oportunidad así, de optar definitivamente, es que esto no puedo remediarlo porque necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, o empezar a ver la vida de otra forma distinta, y a lo mejor sin llegar al extremo de San Francisco de Asís, aunque a lo mejor sí llegando al extremo de San Francisco de Asís, decir, mira, no, se acabó, rompo con esto, porque me he dado cuenta de que necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, que me he dado cuenta que las cosas que realmente me importan es un ejercicio que hice el último año, que daba en el aula de experiencia aquí en Economía, Antonio. Invité, alguno quizá lo recordará, invité a que en un papelito se pusiera durante 10 minutos las cosas más importantes de tu vida. Las cosas más importantes. Venga, ya que estamos hablando de las necesidades, lo más importante de tu vida. Venga, ponlo en una listita. Todas las cosas que tú consideras que son importantes en tu vida. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, da igual. En clase, en vuestras casas, hacedlo. Cuando creéis que la lista está más o menos completa, poned al lado los euros que cuestan. Los euros que cuestan. Y sumad. Os vaya a llevar una sorpresa mayúscula. Porque se comprueba que lo que realmente nos importa en nuestra vida, su precio, su valor de cambio, que decimos los economistas, es muy poco. Que realmente el amor, el cariño, las cosas que nos distraen, permitidme que me ponga romántico, el pasear por el campo, las puestas de sol, el compartir una buena tarde con un amigo, el enamoramiento, las relaciones con los hijos, no cuesta dinero, es gratis. Gratis. La mayor parte de las cosas que llenan nuestra vida son gratis. Y sin embargo nos hemos metido en una vida donde teóricamente necesitamos muchas cosas y muchas cosas de esas muchas cosas que necesitamos. Pero eso es flautista de Hamelin. Si ahora que estamos viendo de verdad la desfachatez y el auténtico disfraz de flautista de Hamelin,
no somos capaces de adquirir una visión distinta y una conciencia distinta, no lo vamos a adquirir nunca. Por lo menos no en esta vida física. Yo soy de lo que queremos en la reencarnación y ya habrá oportunidades en otras reencarnaciones. Pero desde luego en esta encarnación yo diría, hombre, sin agobio, tampoco tenemos que agobiarnos, pero que ahora o nunca. Oye, es que nos están poniendo chupados. Es como si nos estuvieran examinando, y nos estuvieran poniendo la chuleta, pero el profe en la pizarra para que cogiéramos la pizarra directamente. Y aún así estamos tan obcecados que seguimos mirando el papel sin mirar la pizarra. Pero vamos a levantar la mirada, vamos a darnos cuenta de lo que está pasando y vamos a aplicarlo, y eso sí es muy importante, a nuestra propia vida. No esperemos que sean otros los que le apliquen a la suya, vamos a aplicarlo a nuestra propia vida. De verdad, esto es una gigantesca oportunidad que ha puesto en nuestra mano la providencia divina. Es una maravillosa oportunidad. Por supuesto que está generando sufrimiento, que está generando dolor, y ese dolor y ese sufrimiento todos lo hacemos nuestro, pero lo tenemos que hacer no metafóricamente, sino compartiendo, utilizando mecanismos de solidaridad y generando redes de apoyo, que lo habíamos olvidado, que es lo que significa esto en la vorágine del tener más y en la acumular y en la acumulada. Estamos en la maravillosa ocasión de parar el coche y de bajar el cordel. Eso que tantas veces ha dicho, que paren el mundo que yo me bajo. Estamos en la ocasión de parar el mundo y bajarnos, pero para generar desde nuestro interior un mundo distinto. Y eso lo percibimos y lo hacemos, o no lo percibimos y no lo hacemos. Y esto es lo que está en juego. Repito, y sin estrés. Yo creo en la reencarnación. No pasa nada, hay muchas vidas, muchas oportunidades. Pero oye, que aquí ya nos lo están poniendo como a Fernando VII, ¿eh? Nos lo están poniendo a huevo. Muchas gracias.